Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Sí, hola. Estoy llamando a Pensioniste. Deseo información de cómo me afecta que la Corte haya decidido que el tope máximo de pensión jubilatoria se cuantifique con base en la UMA. Si no pagas las pensiones, perderás las elecciones. Pancarta en la manifestación del sábado 17 de marzo de 2018 en defensa de pensiones dignas en España. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿considera que el gobierno mexicano debería asumir en materia de pensiones su tarea social pese al costo fiscal que representa hacerlo? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado se calculará con base en la Unidad de Medida y Actualización, UMA, y no en el salario mínimo. El valor de la UMA es de 89.62 pesos diarios, o sea, 2.724.45 pesos mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de 141.70 pesos diarios, o sea, 4.307.68 pesos mensuales. Esta decisión viola los derechos humanos y viola también el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo y es contraria a lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las pensiones deben tener como referencia el salario. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Tema: Las pensiones se defienden. Interpreta Grupo Adeván, Zaragoza, España, 2019. Así nos salen las cuentas y la hucha sin dinero. Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro y los jóvenes en paro o
con indecentes sueldos. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere. Y a este paso si llegamos, llegaremos sin los dientes. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y nos dan por solución la privada de usureros que se largan con la pasta. Si te he visto no me acuerdo. Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne. UMA y pensiones. Reducción salarial e incertidumbre, afectación para los trabajadores al servicio del Estado. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de tiempo completo de la UAM Xochimilco. Doctor, muy buenas tardes. Qué gusto que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarla a todo el auditorio y encantado de estar nuevamente con ustedes. Doctor, el 17 de febrero de este año 2021, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE deberá cuantificarse en lo que se llama unidad de medida y actualización, es decir, en UMA y no en salarios mínimos. Primero que nada, ¿cuál es el origen de esta resolución de la Corte? ¿Cómo es que llegamos a este escenario? Esta situación para la gran mayoría de los afectados, todos nosotros, los trabajadores del apartado B, los trabajadores del apartado A, sigue siendo una incógnita. Hay la voz de que hubo durante el año 2019 y antes tesis de la Suprema Corte de Justicia exactamente en el sentido inverso, estableciendo que se pagara en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA. Y justamente esta jurisprudencia que usted menciona, que es del 17 de febrero de 2021, contradice las tesis anteriores y debió tener un promovente. Alguien la promovió. Bueno, la voz popular lo que dice es que quien está detrás de esa promoción, yo no lo he podido confirmar, es más bien una pregunta, fue el actual director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda. Eso es lo que está en el aire y queda abierto, si así fuera, pues una gran responsabilidad de afectación dentro del propio gobierno del licenciado López Obrador, si así fuera, si ese fuera el caso de quien promovió esta contradicción de tesis y que metió al propio presidente de la República en una situación muy complicada. Pero hasta el momento no conocemos quién promovió esta contradicción de tesis que termina justamente en esta jurisprudencia del 17 de febrero con una grande afectación para todos los trabajadores. Doctor, a partir de esta resolución, ¿las pensiones se calculan en UMA y o se topan en UMA? ¿Cuál es el escenario que debemos tener claro? Sí, son las dos cosas. Las pensiones, lo que se va a pagar se calcula en veces de la unidad de medida y actualización y se topa en veces de esa unidad de medida y actualización, es decir, 10 veces esa UMA. Ahora, el asunto es que esta pregunta es sumamente importante porque no solo se trata de la salida, sino se trata también de la entrada. Si a partir de esta jurisprudencia queda claro que todo ocurre en veces de la UMA y no en veces del salario mínimo, pues la afectación es desde la cotización. En la cotización ya se está haciendo en veces de la UMA
y por tanto, al cotizar en UMAS, se paga, se jubila en UMAS. Es lo que yo denomino una ecuación original. No nada más tiene que ver con la salida, tiene que ver también con la entrada. Y el origen de esto es el proceso de desindexación que ocurrió en el año 2016. Este proceso, que es muy venturoso, iniciado en ese momento por la bancada del PRD y empujado básicamente por Miguel Ángel, que era nuestro, en ese momento, jefe de gobierno, recordará usted, Mancera, establece una iniciativa que entra en 2014, se tramita parlamentariamente y es finalmente aprobada en 2016, donde lo que ocurre es que por primera vez, después de muchos años, el salario mínimo queda liberado para pagar multas. Y lo que se constituye ahora en unidad de medida para pagar las multas es justamente esta UMA. Y el salario queda entonces liberado a partir del año 2017. En el año 2017, con el decreto de diciembre de 2016, las instituciones de seguridad social tienen que adecuar su legislación para que ahí entra, pues su legislación pague ahora en veces de la UMA y no en veces del salario mínimo. Esto queda establecido y ya hay una gran ambigüedad porque dentro de la desindexización de 2016 no se protegieron las prestaciones de seguridad social y las becas. Ahí es donde inicia con esta ambigüedad el proceso que termina en el año 2019 y 20 con sendas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 21 con la jurisprudencia que estamos mencionando en este momento. Ahora, con toda esta explicación que ya nos dio, quisiéramos, por favor, que nos indicara qué efecto económico tiene la UMA en las pensiones, por qué las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo los que ya están más cerca del proceso jubilatorio, están rechazando de forma masiva esta medida e incluso muchos de ellos y de ellas se han amparado. Claro, el efecto que tiene la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es un auténtico despojo, porque los trabajadores entraron bajo un régimen de contratación y al final se alteran esos términos por cuanto en la medida, como le decía, que el salario mínimo se va despegando de la unidad de medida y actualización, la pérdida neta para los trabajadores de esta brecha es absolutamente cuantiosa. Para ponerle unos números y que quedara perfectamente claro, hay el cálculo de que en el caso de los trabajadores del apartado B que estamos amparados en el ISSSTE, que con el tope que tenemos de 10 veces el salario mínimo, 10 veces la UMA, pues se podría acumular para irse al nivel pensionario con 10 veces el salario mínimo en este año 2021 hasta 42,000 pesos. Si el referente es el salario mínimo. Si se aplica la UMA, pues disminuye hasta los 27,000 pesos. Ese es el tamaño de la brecha, de 27,000 a 42,000. Como se verá, el impacto es extraordinariamente grande. Y esa es la principal afectación que tiene el cambio de criterio a que se paguen las pensiones en veces de la unidad de medida y actualización y no en veces del salario mínimo como estaba establecida en las tesis previas. Es por eso entonces que habla usted de un despojo, por esta pérdida tan grande que vamos a sufrir en nuestras pensiones. Exactamente. Digamos que el saldo que tenemos, y esto es una cosa que vale la pena que el auditorio conozca, es que los que seguimos profesionalmente en la seguridad social y particularmente el debate pensionario, durante todo el periodo de Peña Nieto, sostuvimos intercambios muy educados, pero absolutamente, podríamos decir, enfrentados con el equipo de Peña Nieto en esta materia. La Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro y, evidentemente, las autoridades en ese momento del IMSS y del ISSSTE. Durante el periodo de Peña Nieto, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que dirige Carlos Ramírez, fíjese, Ana Leticia, que se dedicó a contratar organismos internacionales para tratar de abatir
el nivel pensionario mexicano por la preocupación que ellos tienen y siguen teniendo respecto a que tenía todo el pago de pensiones un alto costo fiscal en México. Durante todo ese periodo de Peña Nieto, contrataron directamente a la OSD. En el año 2017 presentó un estudio para cerrar todas las pensiones de la ley 1973 del IMSS, un auténtico atentado a los trabajadores. Logramos detener eso, pero es curioso, participaban también el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo en esta empresa y, por supuesto, grupos mexicanos, ¿verdad? Tenemos varios grupos vinculados a este enfoque que siguen opinando hasta nuestros días. El Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, el Centro de Estudios e Investigaciones Presupuestales. Todos estos hicieron en el periodo de Peña Nieto una loa a la urgencia de que las pensiones no fueran un costo fiscal que ahogara al Estado. Una tesis absolutamente insostenible. Bueno, mientras dimos esas batallas y detuvimos esa ofensiva, sin embargo, entra en el año 2016 esta desindexización que al generar la UMA tiene prácticamente el mismo efecto de despojo sobre los trabajadores que había en estas propuestas del neoliberalismo de Peña Nieto y que no pasaron, pero sí pasó y que significa, en pocas palabras, un auténtico despojo porque baja el nivel del compromiso pensionario global, tanto del Estado como de los patrones, y una pérdida neta para los trabajadores. En esa estamos, pues, en este momento del debate, ahora alrededor de esta unidad de medida y actualización. Doctor Gustavo Leal, ¿hay trabajadoras y trabajadores que no se vean afectados por esta decisión de la Corte? Por ejemplo, los que se pensionaron antes de la misma. Sí, por supuesto. La jurisprudencia, como toda ley, ve para adelante, no es retroactiva. Aquí es importante aclarar esto porque, mire usted, Ana Leticia, en el año 2007 vivimos la imposición por Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones de la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, que repitió la fracasada privatización de Zedillo en el IMSS a la ley misma del IMSS de 1995-97. Repitieron esa receta en el año 2007, a pesar de que se les dijo que esta reforma por el lado de la privatización de las pensiones no iba a mejorar, sino al contrario, iba a empeorar el perfil pensionario de México. En ese momento se generó algo que es verdaderamente insólito, 4 cascadas de amparos, que son el conflicto colectivo más grande que ha vivido el país. No hay nada comparable a lo que pasó en ese momento. Y el recurso fue justamente el amparo. Sucede ahora que frente a esta jurisprudencia, el escenario no es el mismo, porque la jurisprudencia del 17 de febrero de 2021 es palo dado. La tienen que asumir todos los tribunales del país. Entonces, el escenario de los amparos no es el mismo que teníamos en 2007. Por supuesto que todos los que estaban en proceso jubilatorio y evidentemente los jubilados, pensionados y adultos mayores no pueden ser afectados retroactivamente. Pero ha surgido la inquietud entre muchos trabajadores de volver a recuperar este espíritu amparista que tuvimos en 2007. Lamentablemente el escenario es muy diferente. Hoy día, incluso interponer amparos ante la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implica una inversión en tiempo enorme que evidentemente no atiende la demanda principal que hay ahorita de todos los trabajadores afectados, que es que se haga algo frente al impacto de despojo de esta jurisprudencia, como le decía a ustedes, promovida por alguien con la intención de evidentemente abatir el desafío pensionario mexicano. Doctor Gustavo Leal, es decir que en términos jurídicos no hay nada que podamos hacer para ir en contra de la resolución de la Corte en este momento. Sí se puede hacer algo, pero es una combinación jurídico-ejecutiva, digamos. Lo que se puede hacer, y eso es lo nuevo de este escenario respecto a 2007, es presentar iniciativas de reforma constitucional en las cámaras de diputados y senadores para que las prestaciones de seguridad social y las becas, solo estas,
que no fueron cubiertas en la desindexización de 2016, sean ahora, con esta reforma constitucional, obligadas a ser pagadas en salarios mínimos y no en veces de la UMA. Sí hay una solución, pero es una solución que tiene que ser tan radical como la que tomó la Suprema Corte de Justicia en su sala 2 ese 17 de febrero de 2021 y que aplicó en la jurisprudencia que usted leyó, Ana Leticia, muy bien al principio del programa. Sí hay salidas, pero las salidas tienen que ser igualmente radicales que lo que decidió o lo que impuso la jurisprudencia. Y a diferencia de 2007, ahí los amparos con el espíritu que los generamos enorme en el año 2007, no son la vía que pudiera resolver de inmediato la afectación en que quedan todos aquellos que van a ser víctimas del palo dado de esta jurisprudencia. Por eso, la vía privilegiada es una vía, pues sí, jurídica, legislativa, que implicaría la presentación de iniciativas de reforma constitucional. Y mire usted, ya las hay. Desde el año 2017, justo un año después de que se generó el proceso de desindexización, su servidor y mi grupo de conocedores del tema, el GEPS, Grupo de Estudios en Políticas Públicas de Salud y Seguridad Social, estuvimos en un célebre foro organizado por la Unión Nacional de Trabajadores en Puebla, un foro masivo, en el cual recorrimos en 2017 este proceso de desindexización y al recorrerlo concluimos que la solución era una iniciativa de reforma constitucional para que estas prestaciones y las becas se paguen en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA. Solo estas, porque la UMA no está mal, está bien que se la emplee, se la use para pagar las multas. Y justamente de ese foro derivaron dos iniciativas, una del Partido Acción Nacional, que trabajaba por el lado de las becas, y otra que me sigue pareciendo a mí la que en técnica legislativa es la mejor resuelta, del PRD, del Senado del PRD, y fueron presentadas. Pero estas iniciativas, con el cambio de legislatura, cuando a partir de la elección de 2018 entra la nueva legislatura, pues quedaron ya fuera de operación y sin embargo aparecieron otras tres por lo pronto. La primera la presentó la senadora Griselda de la fracción justamente de Morena, que es presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República en el año 2018. Y poco después, apenas hace menos de 3 semanas, la diputada Anita Sánchez presentó nuevamente por parte de Morena otra iniciativa igual que caminan en el sentido de que la reforma constitucional proteja las prestaciones de seguridad social pagando en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA. Incluso una situación que es, si gusta usted, Ana Leticia, está un poco chusca, el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, presentó una. La diputada Dulce María Sauri nos acaba de dar esa novedad, ¿verdad? Como Partido de la Revolución, podríamos decir, de México, con todo lo que ha costado ese partido, incluso se atrevieron a presentar hace menos de 2 semanas una iniciativa en el mismo sentido. Entonces, ya las tenemos puestas sobre la mesa. El problema es cuál es la respuesta que debe tener en este momento el gobierno de la Cuarta Transformación frente a este pedido. Doctor, antes de entrar en ese punto, quisiéramos pedirle, por favor, nos ayudara a aclarar algunas de las inquietudes que han surgido entre las audiencias respecto a la afectación. Ya nos decía usted, afecta lo mismo a trabajadores del apartado A que del apartado B. Ahora, dentro del apartado B está quienes se encuentran en el esquema del 10º transitorio y rechazaron la posibilidad de las cuentas individuales. Está también quienes están bajo este esquema de cuentas individuales o quienes ganan salarios por debajo del tope de 10 UMA. ¿Cómo se verán afectados estos distintos grupos? Todos los grupos son afectados, como le decía, y qué bueno que me pregunta eso, porque identifiqué una campaña deliberada a través de un audio que se llamaba Abogado Virtual,
donde se decía que los únicos afectados iban a ser los que estábamos en el 10º transitorio del apartado B de la ley del ISSSTE, por supuesto, un poco como tratando de penalizar que nos hubiéramos quedado en este régimen especial y no haber optado por el bono de pensionista, ¿verdad? Bueno, he denunciado sistemáticamente que ese abogado virtual estaba cometiendo una imprecisión analítica enorme, ¿verdad? Mire usted, el problema es para todos, y en la medida que es para todos, los que se quedaron en pensionista con las cuentas individuales tienen ahorita recorridos apenas 14 años de su carrera laboral, desde 2007-2008 hasta 2021. Y por el otro lado estamos todos los que integramos el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Todos, en la medida que la pensión se ajuste a lo que establece la jurisprudencia, son afectados. Lo que ha sucedido en este marco es que hemos visto respuestas diferentes. Por ejemplo, mire usted, acontece en este momento algo que es muy inquietante. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Alfonso Cepeda, en este momento se ha comunicado que ellos, dentro de la junta directiva del ISSSTE, han solicitado una reunión al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para compensar, dicen ellos, la UMA, pero en verdad lo que están pensando hacer es otra cosa, un ajuste pensionario dentro de pensioniste y sin considerar el resto de los trabajadores del apartado B que estamos en el artículo 10º transitorio. Este ajuste trabajaría por el ahorro solidario que tienen los trabajadores que están dentro de pensioniste y que es un ahorro donde se pone 2% del salario base de cotización voluntariamente en un esquema pari passu. Esto quiere decir que usted pone de su ahorro 2% y la dependencia o entidad pone el otro 2%. Esto es lo que está empujando la dirigencia actual del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ellos dicen que esto es para compensar la UMA. Eso es absolutamente falso e inexacto. Ellos habían hecho una propuesta en ese sentido al presidente López Obrador en septiembre del año pasado y ahora, aprovechando la gran inconformidad que tienen los trabajadores sobre la UMA, han repetido esto. Esta solicitud al secretario Herrera que le menciono es en la última junta directiva del ISSSTE, donde estaba además también, por supuesto, el director del ISSSTE, Ramírez Pineda, y él parece estar en la línea de este enfoque. Eso no va a atender las sumas y representa un cambio pensionario en el apartado B dentro de pensioniste sin considerar a todos los trabajadores del artículo 10º transitorio. Entonces estamos en una situación muy crítica porque a río revuelto, dada la inconformidad que ha generado esto, hay quien está poniendo sobre la mesa hacer ajustes a las pensiones del apartado B sin enfrentar de fondo el impacto de despojo de la UMA. Y esto se da en el marco mismo de que el año pasado, 2020, el presidente López Obrador optó por hacer un ajuste tibio a las pensiones del apartado A, que sería objeto de otro programa como el que estamos teniendo, porque tiene su complejidad y necesita su tiempo. Y este ajuste tibio que se realizó durante el año 2020 trataría ahora de ser replicado de alguna manera dentro del apartado B. Esto además, hay que decirlo, es consistente porque el presidente lo dijo en 2020. Dijo que esto era una iniciativa para el apartado A, pero que él se comprometía a hacer algo similar en el apartado B una vez traspuesta la pandemia. Así que el horizonte en este momento del debate pensionario mexicano solo para el apartado B está pues sumamente encendido por este impacto que tiene la UMA y por estos pronunciamientos que le refiero, Ana Leticia. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, UMA y pensiones, reducción salarial e incertidumbre, afectación para los trabajadores al servicio del Estado. Nuestro invitado es el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de tiempo completo de la UAM Xochimilco. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos a nuestras audiencias que envíe un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno.
Soy Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS. Desde hace años, una de las principales divisas del neoliberalismo fue precisamente atacar lo que era todo los principios de pensiones y jubilaciones en el mundo. El neoliberalismo tenía la visión de adelgazar el Estado y privatizar todo lo que fuera posible, ¿verdad? Entonces, esa ola privatizadora recorrió muchísimos de los ámbitos económicos y sociales, desde luego en México, porque se privatizó más del 90% de lo que alguna vez fueron empresas del Estado, etc. Llegó un momento en que esta visión tenía que avanzar y se fueron sobre nichos seguros de inversión y de fondos. ¿Cuáles eran esos nichos? Salud, educación, servicios públicos en general, desde luego energía en aquellos países donde no habían podido avanzar como México, y gran descubrimiento, las pensiones y las jubilaciones. Resulta que esos ahorros de los trabajadores pues de pronto aparecieron como un gran botín para ser tomados por los grandes especuladores financieros, y entonces comenzó toda una campaña contra las jubilaciones y pensiones dignas, y en Chile, como en otros países, se transformó esta idea de la solidaridad con la tercera edad, con los trabajadores en retiro, por la privatización de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces comenzó a extenderse como cáncer en el mundo la privatización de los fondos de retiro de los trabajadores. Y México no fue la excepción, al final de cuentas. Durante los regímenes neoliberales, tanto como priistas y panistas, terminaron de desmontar varios de los principios de la seguridad social, y que ahora pues es de gran preocupación que además a millones de trabajadores se les quiere pagar ahora con base a las UMAS, ¿no? Es decir, se mantiene una estrategia de reducción de los fondos necesarios para una jubilación o una pensión digna. Soy Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, y mi paisaje interno pues lo lleno con música, lecturas y un gran interés por cambiar el mundo siempre. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de este día: UMA y pensiones, reducción salarial e incertidumbre, afectación para las y los trabajadores al servicio del Estado. Nuestro invitado es el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de tiempo completo de la UAM Xochimilco. Doctor, le escuchamos decir en alguna conferencia que el presidente López Obrador en ningún momento se ocupó del tema pensionario en procesos de campaña. Las repercusiones de esta falta, digamos, de compromiso hacia este asunto, ¿las estamos viviendo en este momento o las estamos viendo en este momento? Yo creo que el licenciado López Obrador, ahora presidente de la República en campaña, tuvo mucho cuidado en no tocar nunca este tema. El periodo en que él está en campaña es extraordinariamente dilatado, ¿verdad? Y yo podría entender desde el punto de vista de la construcción de una candidatura, se trata de hacer ofertas. Y en casi todo el mundo el tema pensionario es visto por los partidos políticos y las candidaturas como un costo más que como una oferta. Además, es cierto que el presidente López Obrador cumple sus compromisos. Él dice ahora, y es completamente exacto, que él no está haciendo nada que no hubiera anticipado. Y bueno, nos consta en muchas áreas que así está ocurriendo. Pero en materia de pensiones sí se generó una situación, yo la llamaría curiosa, porque ya como titular del Poder Ejecutivo empezó a hacer declaraciones
desde el año 2019, hay algunas también de 18, y como le decía ya francamente, en el año 2020 emprende un tibio ajuste pensionario al apartado A. Lo que hay en el año 2019 es importante porque él defiende lo que él llama pensión para el bienestar de los adultos mayores, que es un programa muy bienvenido, muy necesario y qué bueno que existe en México, pero que no es una pensión, eso es un apoyo, es una ayuda. Se le comunicó incluso en su momento al ya presidente López Obrador que no le llamaran pensión, que le llamaran ayuda, porque eso no nos iba a facilitar el debate pensionario. Una pensión se gana por años de servicio, nunca será comparable en esos 30 años a una ayuda, como digo yo, que es muy bienvenida, pero que al fin y al cabo es una ayuda. El argumento de ellos es que ellos querían modificar el artículo 4 constitucional, como lo hicieron, y ponerlo como un derecho ganado, ¿verdad? Y que presupuestalmente estuviera garantizado a nivel constitucional, porque lo que presentaron efectivamente fue eso, una reforma constitucional del artículo 4. Todo esto me parece a mí que es muy venturoso en el sentido del apoyo a los adultos mayores, pero no nos ayudó en el debate pensionario mexicano, sobre todo frente al sistema Afore, porque el sistema Afore, que paga muy bajas pensiones y las va a seguir pagando eternamente, ha estado utilizando esta ayuda ahora como un soporte, ellos le llaman pensión no contributiva, que va a montar poco a poco y va a ser una cantidad significativa, pero ellos van a seguir pagando las pensiones sumamente bajas. Es decir, se dio un maridaje indeseado ahí entre esta ayuda a los adultos mayores y el bajo nivel que tienen las pensiones que paga el sistema Afore, el sistema de capitalización, en la cual está, por cierto, Pensioniste, que es una Afore, igual que las otras 9 que tenemos en el mercado. Entonces, el presidente presentó primero esta propuesta en relación a la mal llamada pensión para los adultos mayores. Lo segundo que dijo, y que es muy importante, es que bajo su administración no iba a haber incremento de la edad de jubilación. Esa fue una gran noticia. Utilizó el caso de los trabajadores petroleros y de los trabajadores electricistas, de la Comisión Federal de Electricidad, claro, diciendo que las dirigencias sindicales en su momento le habían puesto en la mesa la posibilidad de elevar la edad de jubilación para que ellos mantuvieran sus privilegios. Él se resistió y es un paso muy importante porque la edad de jubilación es una variable paramétrica muy importante en la defensa de los derechos adquiridos. Lamentablemente, esta misma sentencia del presidente no fue respetada por la Secretaría de Educación Pública, porque en el año 2019 y 20 modificaron de una manera sumamente impositiva el contrato colectivo de los trabajadores de la Universidad Michoacana y modificaron la edad de jubilación para los jóvenes. Este tema está abierto, evidentemente los trabajadores se han defendido, el asunto sigue abierto, pero dentro del marco de la 4T llamó mucho la atención que la Subsecretaría de Educación Superior ya de la 4T estuviera repitiendo las políticas neoliberales exactas que se padecieron a través de la NUYES, ¿verdad? Que todas las universidades públicas conocemos perfectamente por su afán de obligar a los trabajadores a un retiro absolutamente no congruente con lo que se había trabajado. Y en este marco es que en el año 2020 se da el tibio ajuste al apartado A y luego aparece la jurisprudencia que enciende el debate pensionario a nivel nacional y entonces el presidente de la República hace una serie de pronunciamientos que lamentablemente, a mi manera de ver, expresan esta frase que usted muy bien recuperó. Él se ha estado ocupando del asunto pensionario ya como titular del Poder Ejecutivo, pero no se está preocupando por el largo plazo del asunto público. Lo que hicieron en el apartado A es solo una posposición del problema al año 2030. Patearon el bote y han generado una situación en la que los trabajadores amparados por el IMSS ahora podrán pasar algunos, una verdadera minoría a retiro, pero todavía con pensiones en el sótano. Y tengo yo la impresión que el presidente de la República cree que esto es una solución. Pues no lo es una posposición, es patear el bote. Fue en ese marco que él dijo que algo similar
se haría para el apartado B una vez que brincáramos la epidemia. Esto es justamente lo que señalaba antes. Aparece el grupo de Cepeda y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación intentando ahora un ajuste pensionario para el apartado B por el lado del ahorro solidario, diciendo que eso va a enfrentar las sumas, cosa que es falsa, y que les va a pedir a los trabajadores más dinero de ahorro, cosa que no ocurrió en el tibio ajuste que hizo el presidente para el apartado A. Ese es el cuadro que tenemos en este momento y en ese marco se dan pues los 3 pronunciamientos del presidente sobre la UMA. Doctor Gustavo Leal, ¿considera usted que está el gobierno de la 4T considerando realmente el regreso a que el parámetro de aumento a las pensiones sea el salario mínimo, como en una mañanera dejó ver el propio presidente? No. El presidente de la República ha hecho 3 pronunciamientos. El primero fue el 5 de marzo, y ahí señaló que él estaba pensando en un mecanismo de compensación, cosa que a mí en lo personal me inquietó mucho, porque ese mecanismo de compensación suena a lo que ha venido publicitando, como decía yo, Alfonso Cepeda desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con la Secretaría de Hacienda y el director del ISSSTE. Ese fue su primer pronunciamiento. Él reconoció que había un impacto grave y que él estaba pensando en un mecanismo de compensación. Una semana después, el 12 de marzo, está el segundo pronunciamiento. Ahí él lo que sugiere es que va a seguir incrementando el salario mínimo por el nivel de rezago que tiene, y yo estoy además de acuerdo completamente con él, porque a partir de la UMA pudimos incrementar el salario mínimo en 18, todavía en el año electoral de Peña Nieto, y después con el licenciado López Obrador en 3 ocasiones, 2019, 20 y 21, lo cual es muy correcto. El problema es que ese incremento en el salario mínimo, cuando lo vemos contra la jurisprudencia de la Suprema Corte, va a incrementar en la misma medida en que se incrementa el salario mínimo la brecha respecto a las UMAs. Entonces el presidente dijo en esa ocasión: voy a seguir incrementando el salario mínimo y hay que meter una ley para lo de la UMA, que no detalló. Habló de un acuerdo. Un acuerdo es justamente lo que hicieron en el caso del apartado A. Y ese acuerdo terminó en una iniciativa y terminó en un decreto del 16 de diciembre de 2020 que no resuelve de fondo el problema. Entonces, el presidente, después de haber hecho estas 2 declaraciones y ante la inconformidad creciente que hay en el país, y creo yo que va a seguir por mucho tiempo más, hace el pronunciamiento de Guelatao, que ese es el 21 de marzo, en ocasión del benemérito Benito Juárez. Ahí, en una ocasión extraña, porque el evento era para Benito Juárez, él anuncia entonces que lo que él va a hacer es duplicar la pensión mal llamada, el apoyo para los adultos mayores, al final de su administración, que es 2024. Es decir, lo que dice es que esa pensión va a tener, aunque es un apoyo, él la llama pensión, en ese año un alcance de 6,000 pesos bimestrales, es decir, 3,000 pesos mensuales. En este momento son 2,700. Él dijo, entonces, esto fortalece las pensiones, pero yo voy a seguir incrementando el salario y voy a actualizar las sumas. Es decir, en la matriz que nos ha presentado el señor presidente no está resuelto de fondo, a pesar de esta duplicación del apoyo a los adultos mayores, el efecto de despojo de la Suprema Corte de Justicia del 17 de febrero de 2021. ¿Por qué? Porque justamente el segmento no afectado por la jurisprudencia son estos adultos mayores, es decir, los que ya están jubilados, pensionados o son adultos mayores y ya están fuera de la carrera laboral. Lo que el presidente no ha puesto sobre la mesa es una solución para que el impacto de despojo de la jurisprudencia atienda a quienes vamos a pasar al retiro. Y por contratación colectiva hemos trabajado los años de servicio para tener derecho a una pensión que no es un apoyo, sino que está ganado como derecho. Eso no lo ha resuelto el presidente e incluso a mí me inquietó por ahí el senador Ricardo Monreal al día siguiente de la declaración de Guelatao, soltó un tuit que me pareció a mí muy inoportuno porque él decía,
La declaración del presidente en Guelatao confirma que la Cuarta Transformación está fortaleciendo pensiones y actualizando UMAS. No, señor, se está fortaleciendo un apoyo que no las pensiones. Y segundo, no se está haciendo nada para actualizar la UMA. ¿Por qué? Porque el presidente hasta este momento no ha presentado otro indicador que actualice la UMA. Se está haciendo lo mismo que el decreto de desindexización de diciembre de 2016 estableció para que ahora el INEGI mida a la unidad de medida y actualización según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Eso es justamente la situación en la que estamos ahorita. Es decir, el presidente no ha resuelto el despojo, y decir que la solución es la duplicación de la ayuda a los adultos mayores no resuelve el fondo de la contratación colectiva por la jurisprudencia, que es el desafío que tenemos enfrente hoy día en México. ¿Qué otro camino tenemos para pagar pensiones y además pensiones que sean dignas hoy en nuestro país, doctor Gustavo Leal? Bueno, eso nos permite poner un primer cuadro de la operación de la Cuarta Transformación del licenciado López Obrador después de casi acercándose a los 2 años y medio de gestión, ¿verdad? En verdad, el sistema pensionario mexicano lo que requiere, y eso es lo que se esperó que pudiera ser activado por el licenciado López Obrador y la Cuarta Transformación, es un remodelaje profundo. Hay equipos que hemos trabajado años en propuestas viables para darle otra estructura al pago de pensiones en México. Mientras las pensiones se sigan pagando por la línea de las AFORES, como en el apartado A, con 9 administradoras, o del apartado B, una administradora pensionista, las pensiones van a seguir siendo estructuralmente bajas. Es un problema del diseño de este modelo que le llamamos de capitalización individual, porque cada trabajador tiene una cuenta individual y su pensión depende de lo que el trabajador cotizó en esa cuenta, ahorró y de los rendimientos que de esa cuenta. En ninguna parte del mundo, Chile empezando, este sistema ha dado pensiones dignas. Creo yo que viendo esto después de 2 años y medio, la decisión que tomó el presidente para el apartado A solo pospone la explosión de este sistema de capitalización. Lo que se hizo fue evitar que explotara bajo la administración del presidente López Obrador, pero va a explotar poco más adelante. Y en el caso del apartado B, como decía, si se camina en la ruta que está señalando Alfonso Cepeda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eso solo les va a pedir más dinero a los trabajadores vía el ahorro solidario y no va a resolver de fondo el bajo nivel de las pensiones de pensionista, como en todas las otras 9 AFORES. Así que 2 años y medio después, creo yo que el horizonte no es muy prometedor. No se está atendiendo de fondo un ajuste estructural al sistema de pensiones. Y no se lo está atendiendo desde mi punto de vista porque el licenciado López Obrador sabe que esto tiene un alto costo fiscal. En cualquier parte del mundo, reformar de fondo, no ajustar el sistema de pensiones, implica un compromiso explícito del Estado con los que han trabajado. En el mundo entero, este es un tema que está a debate. Y creo yo que la visión que tiene el licenciado López Obrador de la economía moral, como él le llama, y de cómo ha manejado las variables macro importantes para México, en este momento, este costo fiscal creo yo que le puede representar un serio factor que lo ahuyenta de una visión mucho más profunda y necesaria para México. Yo creo que estando a estos 2 años y medio, el cuadro no es prometedor porque el tiempo está corriendo y discutir este ajuste fiscal, que evidentemente es el centro del ajuste pensionario, generaría en México una cultura pensionaria diferente. Es decir, se acabaría por primera vez este sueño que han construido las AFORES de que la pensión va a ir más allá de lo que sabemos que es el salario base de cotización. Pondría orden en México y finalmente la población sabría, como lo saben casi todos los países que tienen sistemas pensionarios públicos maduros y bien ordenados,
que ninguna pensión puede ir más allá del 60-70% del último salario devengado, es decir, del salario base de cotización. En México se ha generado, gracias a las Afores y a los tecnócratas que han manejado hacendariamente el tema, esta ilusión de que a través de que la cuenta individual se va a ganar algo más. Nada más inexacto. Eso no se va a cumplir y justamente el ajuste que hizo el presidente al apartado A fue solo para meter más recursos fiscales y evitar que el sistema explotara ahora mismo. El segundo ángulo que yo veo aquí que es muy importante es que de la 4T se sigue esperando que el debate pensionario abandone la lógica del costo fiscal. Es necesario que en México entre el debate profundo sobre la pensión como un derecho dentro de un contrato humano para la siguiente generación y la generación sobre todo de los jóvenes. No se puede reducir, que ese fue el recurso tecnocrático desde 1982 y hasta 2018, indirectamente culpar al factor de longevidad de un costo fiscal. Incluso el Fondo Monetario Internacional acuñó una palabreja, costo de longevidad. Pareciera ser que el premio a una carrera de vida laboral y de ganar el jubileo, ese momento que significa la jubilación, se volvía un tal costo fiscal que entonces se ennegrece todo panorama de otorgarle a la generación que trabajó su derecho y sacrificar atrás a los jóvenes. Pues doctor Gustavo Leal Fernández, agradecemos muchísimo su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Buenas tardes. Muy buenas y mucho gusto en saludarlos, Ana Leticia, de todo el auditorio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Toma pluma y papel para anotar 2 artículos académicos que te ayudarán a seguir conociendo del tema y te darán elementos para entenderlo y analizarlo. El primero es la unidad de medida y actualización y la seguridad social como derecho humano, de María Ascensión Morales Ramírez. El segundo es la UMA y su impacto en las pensiones. Ambos textos los encuentras de manera gratuita en la web. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Nadie hace nada. ¿Qué tal iniciar con un par de respiraciones? Sí, ya sabes, de esas profundas y relajadas, para traer tu atención consciente a este instante que no inicia, que no termina. Ya aquí, más consciente, más presente, con mayor atención, quiero invitarte a que mires tu experiencia. Sí, la de aquel día, cuando estabas bailando tan a gusto, que pasó tan de repente como un suspiro, que pasó tan rápido que ni cuenta nos dimos. El baile, la noche, la compañía. Claro, tú te encontrabas tan a gusto, con tal contento que fue todo tan rápido. O aquella otra ocasión, donde preparabas comida con tal gusto, empeño y cariño, que ni cuenta te diste cuando ya habías terminado y apareció una delicia donde solo había ingredientes aislados. El trabajo en juntarlos, convocarlos, incorporar los ingredientes y los diversos procesos del agua, del fuego, de los cuchillos y las palas, de pronto, ahí estaba. ¿Qué tal el día aquel cuando te enamoraste y en un abrazo, un beso y el perfume de la otra persona, todo lo demás desapareció? El tiempo, el espacio, el pasado, el futuro, la frontera entre tú y esa persona, entre esa persona y tú, para hacerse todo movimiento, calor, danza, conexión, y en cierto momento sentir que te perdiste o que te encontraste. ¿Recuerdas la mañana aquella hermosa donde al mirar el cielo y las nubes, al dejar volar el ave de la mirada por las lejanías,
También desapareciste en el espacio transparente, teñido de dorados y azules, de diversa transparencia, o también en la noche estrellada, donde lo que cantaban las estrellas en la altísima negrura era seguido por los coros de grillos aquí en la tierra, aquí en la atención, aquí en la percepción, aquí en la conciencia, aquí en el corazón. Quiero recordarte que en ninguno de estos momentos estabas tú. Quiero decir, el tú, la tú atribulado o atribulada, un día sí y otro también, aquel yo triste y quejumbroso, aquella ofendida o atascada en ciénagas de memorias, ¿te das cuenta? Tanta maravilla al desaparecer de en medio, tanta belleza que nadie hizo, cuando nadie hace nada. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Gustavo Leal Fernández y Héctor de la Cueva, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.